esto de acá. Tuvimos esto de acá. Hicimos la sumatoria y nos dimos cuenta que el cálculo está correcto. Nos da 0.011 y aquí nos da 0.004. ¿Qué es la diferencia que nos dio aquí de 0.011 y 0.004? Eso quiere decir que nuestra compensación, nuestros valores de compensación están correctos. De ahí teníamos que ponerle el signo a cada una de las compensaciones. ¿Y cómo lo hicimos? Les expliqué ese día que vamos a partir de estas sumatorias, tanto de la sumatoria en Y como de la sumatoria en X. De estos dos números que están acá, de estas sumas, siempre hay uno que es mayor que el otro, ¿verdad? Que puede ser del lado izquierdo, puede ser del lado derecho. Eso no importa, eso no importa. De la misma manera, en X tenemos un número mayor que el otro. Entonces, ¿cómo sabemos qué signo le vamos a poner a las compensaciones? Lo analizamos aquí. Vamos a ver, en este caso particular, 39.309 es mayor que 39.298. Vamos claros en eso. Entonces, este 39.309 tenemos que reducirlo. Y este 39.298 tenemos que aumentarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A las coordenadas que forman el número mayor le vamos a restar las compensaciones. Al que es mayor le restamos las compensaciones para hacer menor este número. Y aquí a este otro que es menor le vamos a sumar a todos estos sus coordenadas. Le vamos a sumar las compensaciones para poderlo subir. De la misma manera, en este caso 35.054 es mayor que 35.05. Quiere decir que este número de acá tenemos que tratar de reducirlo. ¿Cómo lo vamos a reducir? Restándole a estas coordenadas sus respectivas compensaciones. Y aquí vamos a subir este número, este 35.05 lo vamos a aumentar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sumándole a cada una de las coordenadas sus compensaciones. Esto ya lo vimos en clase el otro día. También vimos esto, ¿verdad? Ya hacer las compensaciones. Y aquí ya tenemos nuestras coordenadas parciales compensadas, ¿verdad? A la primer coordenada, a esta 15 que tenemos acá en el norte, le restamos 0.002 y nos dio 14.998, ¿verdad? Es lógico. Y el signo que tiene acá es el signo que le corresponde a cada una de las localizaciones dentro de los cuadrantes. Es decir, si yo tengo norte aquí es positivo, si tengo sur es negativo, si tengo este es positivo y oeste negativo. Entonces, después de haber hecho la compensación, le ponemos el signo que le corresponde a las coordenadas. Importante, los signos que tenemos acá, los signos que están en estas columnas, no tienen absolutamente nada que ver con los signos que tienen nuestras coordenadas. Estos signos de este lado solo nos sirvieron para decir a 15.00 le voy a restar 0.002 y me da 14.98. Bueno, esto ya lo vimos, muchachos, y les encargué que calculáramos las coordenadas totales. ¿Cómo calculamos las coordenadas totales? Exactamente como lo hicimos en el polígono abierto. Los voy a poner para que no queden dudas. Acá estamos. Nosotros acá calculamos las coordenadas parciales, calculamos Y y X, que fue lo que hicimos en el polígono cerrado. Calculamos Y y X, solo que hicimos esta sumatoria y nos dimos cuenta que había una diferencia tanto en Y como en X. Bien, el siguiente paso es calcular las coordenadas totales.
¿Y cómo calculamos las coordenadas totales? Pues copiamos el primer par de coordenadas, colocamos acá, y de ahí venimos sumando de 2 en 2 nuestras coordenadas. A las anteriores le sumo a menos 14,085, le sumo más 18,205 y me da más 412. Y a más 29,799 le sumo 25,030, me da 54,829. Y así sucesivamente. A estas coordenadas le sumo las otras dos y me da aquí. Aquí a esta le sumo algebraicamente estas dos coordenadas y medio acá. Bien. Eso mismo hicimos acá. Copiamos el primer par de coordenadas y lo colocamos acá. Como ustedes ven, son las mismas coordenadas. Y de ahí venimos sumando de 2 en 2. A estas coordenadas les sumo este par y lo coloco acá. A estas coordenadas les sumo las dos siguientes y me dan estas coordenadas. A esta le sumo algebraicamente las que siguen. Tengo este dato. A esta le sumo algebraicamente la que sigue. Tengo este dato. A esta le sumo algebraicamente estos datos y me da coordenadas totales. Sumo estas coordenadas parciales y me da coordenadas totales. Y aquí al final sumo esta siguiente par de coordenadas y me dio 0, 0, 0. Eso quiere decir que nosotros llevamos todo el control de nuestro cálculo. Aquí vimos que al hacer la sumatoria tenemos el error en Y y el error en X. Aquí hicimos las parciales compensadas. Aquí si nosotros sumamos estas coordenadas, que es lo que venimos haciendo, ahora nos da 0, 0. ¿Por qué? Porque ya compensamos el error. ¿Y cuánto compensamos? 0.011. Este punto 0.11 es el error que teníamos acá. Pero como ya lo compensamos aquí, ahora ya nos da 0, 0. De la misma manera, en esta columna, al hacer la nueva sumatoria algebraica, nos da 0, 0. ¿Por qué? Porque nosotros antes teníamos este error de 0.004, ¿verdad? Pero compensamos todos los valores para modificar las coordenadas, y que son estas que tenemos acá. Entonces, a la hora de hacer la sumatoria algebraica de todas las coordenadas parciales, nos da 0, 0. Eso quiere decir que nuestro polígono está bien calculado. Y después, cuando hacemos el cálculo de las coordenadas totales, a las coordenadas de la estación 1, nos va a dar 0, 0. ¿Y por qué la estación 1? Porque son las coordenadas, quiero recordarles, que son del punto observado. Las coordenadas totales de la estación 1 ahora nos da 0, 0. Eso quiere decir que nuestro polígono lo vamos calculando de manera exacta. Bueno, hasta ahí nos quedamos el día anterior de clases. Ahora, tenemos que calcular el área por método de dobles distancias. Para esto sí vamos a hacerlo de una manera mecánica. Esto es mecánico. Vamos a calcular primero lo que se llaman dobles distancias y después vamos a calcular el área una vez y vamos a calcular el área otra vez. Es decir, área 1 y área 2. Y al final nos debe dar exactamente lo mismo en el área 1 que en el área 2. Por eso es que este método de levantamiento es bien importante, porque nos va asegurando a cada paso que lo que estamos haciendo está correcto. Bueno. ¿Habla alguien? ¿Habla alguien? Sí. Bueno, no escuché nada. Bueno. Quiero ver cuántos están. 23, 22, casi estamos. Bueno. Entonces, ahora vamos a calcular el área por el método de dobles distancias.
hay un formato que tenemos que cumplir. Todos estos formatos aquí es puramente mecánico. Primero vamos a calcular lo que conocemos como dobles distancias y tenemos dobles distancias al ecuador y dobles distancias al meridiano. Se los he anotado aquí. ¿Qué quiere decir? DDE, dobles distancias al ecuador y DDM, dobles distancias al meridiano. DDE, dobles distancias al ecuador y DDM, dobles distancias al meridiano. ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula de la siguiente manera. En base a las coordenadas totales que ya tenemos acá, vamos a decir, la última coordenada, a la última le sumo la primera. Vamos a ver, aquí lo tengo escrito. A la primera, vamos a ver, la última coordenada con la primera. Esta coordenada de menos 10, 779, se la voy a sumar con coordenadas totales, ¿verdad? A la última coordenada que tengo acá, bueno, aquí tengo 0, ¿verdad? Tengo 0, 0, 0, 0, dobles distancias. Sí, aquí estamos. A la última coordenada que tengo acá, le voy a sumar la primer coordenada en y ese va a ser mi dato de dobles distancias al ecuador. Repito, a la última coordenada le sumo la primera. Esto es puramente mecánico y lo coloco acá. Por eso dice 14.998. ¿Por qué? Porque a 0 le sumé 14.998 y me da 998. Aquí deberían de estar los signos, pero como es una imagen no lo logré arreglar. Entonces acá ya tengo mi primer doble de distancia. Después la segunda, le sumo la tercera y el dato lo pongo acá. Es decir, si yo sumo 14.998 más 7.533, me da más 22.531. Y después sigo de la misma manera, ¿verdad? A esta coordenada de acá le sumo la siguiente, ¿verdad? Y me da 11.735. Después a esta coordenada de acá le sumo la siguiente, algebraicamente, y me da 9.993, ¿verdad? A esta coordenada, a esta que tengo acá, le sumo ahora la siguiente, y me da menos 37.616. A esta que tengo acá le sumo la siguiente, y me da 47.726. A esta le sumo la que sigue y me da menos 35.084. Y a esta que tengo acá le sumo la siguiente, ¿verdad? Como tenía menos 10.779 y le sumo 0, me queda menos 10.779. O sea, como ven, es puramente mecánico esto. Aquí no hay pierde. Y yo se los puse acá. ¿Cómo calculamos DD? De coordenadas totales de Y. La última coordenada más la primera coordenada más la segunda coordenada más la tercera, etcétera. Aquí está escrito para calcular la columna DDM, dice de las coordenadas totales en Y, la última coordenada más la primera, estamos hablando en X, perdón, la última coordenada más la primera, y me da, ¿cuánto me da? 0, aquí tengo 0, miren. A la última coordenada que es 0 le sumé 0, ¿verdad? A esta que tengo, perdón, a esta que tengo acá le sumé acá y me dio 0. Entonces en la columna tengo 0, pues, ¿verdad? Ni modo. Aquí tengo 0. Después a esta coordenada le sumo la siguiente y ni modo, tengo 0 y le sumo 12.9673, 12.967, ¿verdad? Aquí teníamos 4 decimales. Podemos seguir usando los 4 decimales si queremos. Y aquí le sumo la siguiente. Tengo el siguiente dato. Y así sucesivamente voy sumando la que sigue, la que sigue, la que sigue. Al final tengo acá que a 9.8834 le voy a sumar 0 y me da 9.884, que es este mismo dato, ¿verdad? Bien, ¿estamos ahí, compañeros? Aquí no hay... Sí,
Arquitecto, perdón, solo tengo una duda. En este caso los signos siguen siendo los mismos, ¿verdad? ¿Cuál, compañera, qué signos me dice? Los signos de las coordenadas ecuatoriales, de Ecuador y meridiano siguen siendo los mismos que las coordenadas totales, independientemente de la suma que se haga, ¿no? No, aquí no. Aquí ya tenemos nuestras coordenadas totales. Aquí ya no tenemos nada que ver. Aquí nosotros vamos a ir calculando el DDM en base a función de las coordenadas, como ya les acabo de explicar ahorita, y el DDM con X. Estos signos de acá eran los signos de las coordenadas, pero aquí lo que venimos haciendo es haciendo sumatorias, ¿verdad? Y lo vamos colocando acá. Pero aquí ya no tenemos que ver nada más con eso, solamente ir haciendo esta suma algebraica de 2 en 2. De 2 en 2 la suma algebraica y la ponemos acá. Nada más, compañera, hoy ahí ya no hay más. Está bien, arquitecto, gracias. De acuerdo, va. Teniendo las dobles distancias, vamos a calcular primero el área 1. Y el formato dice, multiplique las longitudes parciales compensadas por DDM, ¿ok? Acá yo le puse longitudes porque la Y son longitudes y la X son latitudes. Esto se lo agregué después, miren. Esto es para que sepamos que el formato dice, multiplique las longitudes parciales compensadas. ¿Cuáles son las longitudes parciales compensadas? Toda esta columna. Esas son las longitudes parciales compensadas. ¿Por qué parciales compensadas? Porque son coordenadas parciales compensadas. No hay parado. Multiplique cada uno de estos datos por DDM. ¿Y cuál es DDM? Aquí está una imagen. Por esta columna que tengo acá. Miren, muchachos. Yo no sé si lo estaba haciendo yo. Estaba chequeando por aparte. Bueno, se lo voy a explicar ahí, después voy a otro documento. Perfecto. Bueno, entonces aquí hay que hacer lo que dice el formato. A cada uno de este 14.998 lo voy a multiplicar en este caso por 0. Porque aquí dice multiplique las longitudes parciales compensadas por DDM. ¿Cuál es DDM? Todos estos datos. Es decir, que cada una de estas las voy multiplicando por cada uno de estos datos. Y aquí sí es una operación algebraica. Así tienen que ver los signos, ¿verdad? Y depende el signo que nos dé, así lo vamos a colocar en nuestra tabla, de nuestra planilla. Aquí dice signo más y aquí dice signo menos. Si nos da signo más, lo ponemos en la columna más. Si al hacer esta operación nos da signo menos, lo ponemos en la columna menos. Aquí no debieran de venir estos signos, pero por alguna razón yo lo puse en su momento. Bien. Entonces vamos a ir haciendo cada una de las operaciones. 14.998 multiplicado por 0 nos da 0. Después seguiría menos 7.465 que multiplica a 12.967, ¿verdad? Y aquí sí me da, vamos a ver, como tengo signo menos por más da menos, entonces el resultado lo voy a colocar acá. Entonces, por lo menos esta quiero que hagamos. Por favor, con sus maquinitas, con sus máquinas calculen menos 7.465. Por favor, háganlo. Menos 7.465 que multiplica a 12.967. ¿Cuánto nos da? Arquitecto, a mí me da, bueno, si solo tomo los 3 decimales, 96.799, pero si ya tomo los 4 que usted propone ahí, sí me da el resultado que está ahí establecido. Sí le da 96.801. Sí. Va, entonces use los 4 decimales en esta columna, ¿verdad? Eso lo que hace es que nos da, aquí podríamos tener una diferencia de 1 milímetro, nada más una cosa así.
Pero está bien lo que hizo usted hoy. Bueno, entonces vamos a ir multiplicando cada una de las longitudes parciales compensadas por cada una de las DDMs. Si habíamos empezado a poner 4 decimales acá, pues usamos los 4 decimales, ¿verdad? Entonces acá, cuando nosotros ya tenemos estos resultados de acá, venimos y hacemos la sumatoria de las dos columnas. Y el área es igual que cuando calculamos el área por matrices. A menos B partido 2. A menos B partido 2. En este caso solo tengo que, como tengo 0, ¿verdad? 0 menos 1726,056 dividido 2 me da 863,028. De la misma manera, al hacer, bueno, las coordenadas, el área 2, para calcular el área 2, ahora dice, multiplique las latitudes parciales compensadas, estas que están acá, las voy a multiplicar por cada una de las DDE, dobles distancias al ecuador. Ahora voy a multiplicar por cada uno de estos datos en esta columna. Antes era las longitudes por DDM. Ahora son las latitudes por DDE. Y cada resultado lo vamos a ir poniendo, si es positivo, en la columna positivo. Si el resultado fuera negativo, lo ponemos en la columna negativa, como está acá, ¿verdad? Acá todos estos me salieron positivos porque yo tenía acá más 12.9673, que multiplica a más 22.531. Entonces me da 292.166 con signo positivo, ¿verdad? Y así seguimos. Solo aquí hay una nada más al final que nos da signo negativo, ¿verdad? Que es esta de acá que tengo, más 9.8834, que multiplica a menos 9.884 acá, de doble distancias al ecuador. Y por eso me da signo negativo. Entonces hago la sumatoria de los positivos, el negativo en este caso, y hago la operación. El área 2 va a ser el resultado de la resta de A menos B partido 2. Y en este caso, como lo tienen acá, y ustedes lo pueden repasar en su momento, nos da 863,028, que es el mismo dato que tengo acá, miren. Eso es lo importante de este método de cálculo. Nos da el área 1, 863,028, y el área 2 nos dio 863,028. Este es lo que se llama, mucha gente le llaman el Pensilvania, le dicen, es un apodo que le tienen a este cálculo. Todos mencionan el Pensilvania, pero la verdad es que es un polígono cerrado, compensado, ¿verdad? Y el área por dobles distancias. No hay para dónde, ¿verdad? Aquí está escrito entonces cómo calculamos el área. ¿Qué quiere decir dobles distancias al ecuador? ¿Qué quiere decir dobles distancias al meridiano? Y aquí está cómo calculamos DDE y cómo calculamos DDM. Y aquí, para encontrar esto, tenemos que hacer caso a lo que dice el formato. Longitudes parciales compensadas multiplicadas por DDM. Latitudes parciales compensadas multiplicadas por DDE. No hay para dónde. Aquí sí es puramente mecánico. Hay que seguir la información de los formatos. Pregunto si estamos bien, compañeros. Sí, claro. Sí, pues. Así es, sí. Y el resultado lo colocamos en donde nos corresponda. Si es más, si es menos. Si es más, si es menos, ¿verdad? Bueno, hasta acá estamos llegando entonces con los polígonos cerrados. Por supuesto que el siguiente paso que sigue a la hora de calcular este polígono cerrado es hacer el plano del polígono y calcular la perimetría.
así como lo hicimos el último día, ve aquellos triángulos que vamos calculando. Pero hasta acá se está quedando entonces lo que es el levantamiento de polígonos cerrados y el cálculo del área por dobles distancias. Sin embargo, acá, se los exponía el otro día, agarré las coordenadas totales, ¿verdad?, del polígono, estas, ¿verdad?, nuestras coordenadas totales, sí, ¿verdad?, que están perfectamente exactas, las pegué aquí, ¿verdad?, son las mismas, y calculé el área por el método de matrices. Ustedes ya lo saben hacer. ¿Qué dice el método de matrices? Copia el primer par de coordenadas y péguelo al final. Después multiplique y por x en cruz, ¿verdad?, y por x. Y después multiplique x por y, haga sus sumatorias, ¿verdad? Perdón, aquí haga sus sumatorias de las operaciones y el área calcúlela a menos b partido 2. Lo mismo que acabamos de hacer en el cálculo anterior, a menos b, y me da, miren, 863,028. ¿Y aquí cuánto tengo? 863,028. 863,028. Esto quiere decir, muchachos, que el polígono cerrado es el polígono más exacto que hay, ¿verdad? Ya empezamos desde el cálculo en el campo del error angular de cierre, ¿verdad?, que el topógrafo lo hace midiendo de nuevo la azimut de 1 a 2. Después nosotros calculamos la diferencia en y y la diferencia en x. Ya con eso, por Pitágoras, encontramos el error unitario, el error de cierre. Ese error de cierre lo dividimos dentro de la sumatoria de todas las distancias que medimos para encontrar el error unitario de cierre, ¿verdad? Unitario es por cada unidad medida. Y lo comparamos con 0.003, ¿verdad?, para medidas de primer orden. Cuando ya llegamos ahí, ya seguimos nuestro procedimiento de cálculo, ¿verdad? Eso era hasta aquí, ¿verdad? Aquí calculamos el error de cierre, ¿verdad?, por Pitágoras, estos dos datos. Y el error unitario de cierre dividido esa distancia que tenemos acá, ¿verdad?, dividido la suma de todas las distancias horizontales. Y nos dio en este caso menor que 0.0001, menor que 0.03. Perfecto. Y ahí nos fuimos de las compensaciones. Ya saben cómo hacerlas, ya les expliqué todo. Incluso cómo usar su maquinita. Esto lo hicimos el día anterior de clase, las compensaciones. Hicimos también esto. También llegamos a coordenadas totales y al tener coordenadas totales ya calculamos el área por dobles distancias. Le vamos a hacer caso a este formato. Vamos a calcular DDE, DDM, y aquí dice cómo calculamos DDE y DDM, ¿verdad? Después ya hacemos las operaciones que dice este formato de acá. Longitudes parciales compensadas por DDM, ¿verdad? Ya hicimos longitudes parciales compensadas. Las multiplicamos por todas las DDM, ¿verdad? Y nos va dando, si es positivo en su columna positivo y si es negativo en su columna negativo. Hacemos la sumatoria de las dos, a menos b partido 2, y nos da el área. Y calculamos otra vez el área, solo que ahora con latitudes parciales compensadas, ¿verdad? Con estas latitudes parciales compensadas, multiplicadas por DDE. DDE son estas, DDE dice acá. Y lo colocamos en nuestra columna dependiendo del signo. Hacemos la sumatoria. A menos B partido 2 nos dio 863,028. Y ahí estamos. Y venimos y chequeamos el área por el método de matrices y nos damos cuenta que nos dio lo mismo, ¿verdad? Después el siguiente paso es hacer el dibujo del polígono. Este es el polígono de ese levantamiento, ¿verdad? Aquí tenemos de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, completamente. Y después se calculó la perimetría, ¿verdad? Se calculó la perimetría y aquí lo puse de dos maneras. Se los puse como azimut y se los puse como rumbos.
Yo personalmente uso más rumbos que azimut. Si estoy haciendo planos de registro, ya saben ustedes qué es eso. Pero ya cuando trabajemos algo que vamos a ver adelantito, ya vamos a trabajar azimut. Pero esto es lo mismo que esto, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Podemos presentar azimut o rumbos. Insisto, yo personalmente le encuentro más beneficios a trabajar con rumbos, como vamos a ver más adelante. Y hasta aquí se termina entonces ese ejercicio. Se hizo el plano, se calculó el área 3 veces, se hizo el plano, se calculó la perimetría 2 veces, tanto como azimut como con rumbos, ¿verdad? Bueno, ¿estamos, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos lo hemos llevado bien despacio, tan despacio que vamos atrasados. Pero pregunto, ¿estamos de acuerdo? Arquitecto, disculpe, yo tengo una duda con los cálculos de DDE y DDM, los estaba intentando hacer, pero llega un momento donde no me sale la misma cantidad que usted. Tiene que salir. Tiene que salir. Pero siempre a la distancia que tenemos le restamos o sumamos la siguiente, ¿verdad? Está hablando de cálculo de DDE, pregunto, y DDM. Sí, de DDE. Va, para calcular DDE, yo dije, la última coordenada, súmenle la primera. Hizo eso y le da 14,998. Sí, arquitecto. Después, a la primera coordenada le voy a sumar la segunda. Y me debe dar 22.531. Pruebe a hacerlo. Sí, arquitecto. En la siguiente es que ya no me da. A 7.533 le tiene que sumar 4.201 y le debe dar 11.735. Ya vi mi error, arquitecto. Gracias. Yo el resultado era el que estaba sumando. Ahora sí le dio a usted. ¿Estamos de acuerdo? Sí, arquitecto. Va, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta aquí estamos entonces con polígonos cerrados, muchachos. Ahora, vamos a hacer esto. Aquí no me voy a entretener en hacerlo tanto, porque solo con explicaciones generales, porque ya lo vimos todo. Ya lo vimos todo. Miren, pues, aquí tenemos un polígono combinado. Esto es generalmente lo que vamos a hacer. Si quieren, se los leo aquí. Vamos a ver, se los explico abajo. Ahora lo voy a hacer al revés. Dice, en el levantamiento de linderos de polígonos, los linderos son los límites, ¿verdad? En el levantamiento de linderos de polígonos, muchas veces existen obstáculos sobre los linderos, es decir, sobre el perímetro del polígono van a haber obstáculos, ¿verdad? Que impiden realizar el polígono de un polígono cerrado. Quiere decir que muchas veces, aquí ya vimos que esto es lo máximo, pues, ¿verdad? Calcular polígonos cerrados, lo último. Pero no siempre vamos a podernos venir midiendo sobre los límites del terreno, a eso me refiero. Cuando yo digo que levantamiento lindero de polígonos, muchas veces existen obstáculos sobre los linderos que impiden realizar el levantamiento de un polígono cerrado. Estos obstáculos, dice, pueden ser cercos naturales. Si un cerco natural es aquel que les sembraron árboles, por decir algo, para delimitar el terreno. Entonces, ¿cómo nos vamos a venir midiendo si están los árboles ahí? Por ejemplo, cercos composteados, por ejemplo, si hay cercos con alambre de espigado o lo que sea, tampoco vamos a podernos centrar en las esquinas. Muros, pueden que hayan quebradas, que hayan construcciones. Cualquier obstáculo vamos a encontrar nosotros en el límite del terreno. Esto es lo más corriente que pasa. Entonces dice acá, como solución se hace necesario el levantamiento de un polígono auxiliar, ¿verdad? O un polígono base. Aquí me faltó que era polígono base. Un polígono base. Polígono auxiliar
o polígono base, ¿verdad? Y este debe estar ubicado lo más cercano posible a los límites del terreno. ¿Para qué? Para tener el control de la precisión de levantamiento en la mayor área del terreno. Se los explico ahorita. De cada uno de los vértices del polígono base deberá tomarse radiaciones hacia los puntos importantes del polígono real, haciéndose necesaria la sumatoria algebraica de las coordenadas parciales de las radiaciones con las coordenadas totales del polígono cerrado. Bien, esto está clarísimo. Bueno, lo que quiere decir esto es de que si yo tengo que, si mi polígono real es este que está aquí, este que está afuera, y de repente no me puedo venir, no puedo hacer un polígono cerrado ahí, porque hay obstáculos, que uno de estos límites sea un árbol, por ejemplo, aquí hay otro árbol, eso es algo que en el campo es frecuente, ¿verdad? Que los esquineros a veces sembraban un árbol y ese árbol es el que se hay que respetar. Entonces, no vamos a poder hacer el polígono cerrado viniéndonos aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un polígono base o un polígono auxiliar, que es este azul que está aquí, ¿verdad? Y de este polígono nosotros lo acabamos de ver ahorita, sí tenemos un perfecto control sobre este polígono, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el levantamiento del polígono auxiliar lo más pegado posible al polígono real. Porque como nosotros tenemos control de este polígono, vamos a calcular perfectamente las compensaciones de este polígono. Y desde acá, desde cada punto de estos, vamos a hacer radiaciones. Perdón. Vamos a radiar a los puntos que nos interesan. Por ejemplo, yo he parado en la estación 1, hice una radiación a 1,1 y eso ya sabemos qué es, ¿verdad, muchachos? Si yo ya tengo calculadas mis coordenadas totales acá y tengo radiaciones, entonces a las coordenadas totales de 1 le voy a sumar las parciales de 1,1. Eso ya lo vimos. Polígono por radiaciones no tiene nada complicado. Acá, cuando se dice, bueno, entonces el polígono cerrado va a ir lo más cercano que se pueda al polígono real. Y vamos a calcularlo con todos los pasos anteriores. El topógrafo con su error angular de cierre. Nosotros calculamos nuestro error de cierre. Calculamos el error unitario de cierre. Calculamos las compensaciones de este polígono. Lo mismo que hicimos. Lo que no vamos a hacer es calcular el área, porque a nosotros no nos interesa el área dentro de este polígono. Nos interesa el área del polígono exterior, ¿verdad? Ese es el área que nos interesa a nosotros. No esta área de adentro, porque este polígono pudo haber tenido otra forma más conveniente o como lo dispusieran en el campo. Entonces, la clave es que tengamos nuestro polígono base o auxiliar lo más cercano posible a los linderos. Y desde cada uno de estos puntos vamos a tomar radiaciones a los vértices del terreno que nos interesa, ¿verdad? Desde aquí vamos a ir radiando. Entonces, nuestra libreta de campo, recuérdense que siempre vamos a analizar las primeras dos columnas del polígono. ¿Me habló alguien? Pregunto. No. Bueno. Aquí dice qué es lo que se hizo. El topógrafo inició su levantamiento en la estación 1 y aprovechó de una vez y de 1 tomó una radiación a 1,1, que es lo que hizo acá. De 1 radió a 1,1, es decir, que ya va a tener coordenadas de este punto. Después él se pasó de 1 a 2, porque aquí está, él estaba parado en la estación 1 y se trasladó a la estación 2. Eso ya sabemos de qué se trata. Él parado en la estación 2 aprovechó y tomó una radiación a este esquinero que le llamó 2,1. Aquí está, de 2 a 2,1. Después dice él parado en la estación 2, se pasó a la estación 3. Perfecto.
Estaba parado en la estación 2 y se pasó a la estación 3. Colocado en la estación 3, aprovechó y sacó una lectura de ángulo de azimut hacia el esquinero este de acá, que le llamó 3.1. ¿Por qué le llamó 3.1? Porque está saliendo desde la estación número 3, ¿verdad? Y es la radiación 1 de la estación número 3. Eso es lo que quiere decir esto. Después dice la libreta que él está de 3 se pasó a 4. De 3 se pasó a 4, ¿verdad? De la estación 4 tomó una radiación a 4.1. Aquí está escrito, de la estación 4 hizo una radiación a 4.1. Después dice, en la libreta de la estación 4 se pasó a la estación 5. De la estación 4 se pasó a la estación 5, dice la libreta. De 5 se pasó a 6. Quiere decir que no hizo ninguna radiación en 5, sino que se pasó a 6 de una vez. Pero desde la estación 6 sí hizo 2 radiaciones. Una que le llamó 6.1 y la otra que le llamó 6.2. Y que está puesta en su libreta. De 6 radió a 6.1 y de 6 radió a 6.2. ¿Verdad? Después él dice, está parado en la estación 6 y me voy a la estación 7. Perfecto. De 6 se vino a 7 y de la estación 7 todavía hizo una radiación a 7.1. Hizo esta radiación desde aquí, vio este esquinero. Y después hizo el cierre de su polígono. De 7 vio a 1 y lo que hizo fue cerrar el polígono, ¿verdad? Pero el topógrafo va a hacer su lectura de nuevo de 1 a 2. Él ya había hecho su lectura de 1 a 2, que era esta lectura de aquí para acá. Ahora la vuelve a hacer otra vez. Bueno, la vuelve a hacer nada más. Toma su azimut en el cierre. Y aquí ya hace el cálculo que ya sabemos. ¿Cómo calcula él su error angular de cierre? Pues la diferencia de los azimut, tanto de 1 a 2, como en la salida, como de 1 a 2 en el cierre, y lo compara con la raíz cuadrada del número de vértices del polígono en minutos y segundos. En este caso, los vértices del polígono fueron 7, ¿verdad? Del polígono base, por supuesto, estamos hablando del polígono base. Y lo convierte a grados, minutos y segundos y lo corre a minutos. Y entonces, si estamos bien, continuamos. Pero esta es la libreta. La clave es siempre estas 2 columnas, ¿verdad, muchachos? Entonces, ¿cómo se va a calcular esto? Ya lo sabemos hacer. Fíjense pues lo que les voy a decir. Vamos a sacar el polígono base. Vamos a hacer una nueva libreta de 1 a 2. En nuestra nueva libreta hacemos de 2 a 3. En nuestra nueva libreta de 3 a 4. En nuestra nueva libreta de 4 a 5. En nuestra nueva libreta de 5 a 6. En nuestra nueva libreta de 5 a 6. De 6 a 7. Y en nuestra nueva libreta de 7 a 1. Y dejamos afuera las radiaciones por el momento. Siempre vamos a sacar el polígono base, por favor, muchachos. Les digo, siempre hay que hacerlo de esa manera porque hay quienes no lo hacen. Hay quienes empiezan a calcular desde acá y revuelven todo. Yo no digo que no se pueda hacer, pero eso es complicarnos la vida. Y como yo les estoy enseñando cómo se hace, si a alguno se le ocurre calcularlo con todos estos datos, ahí mismo, ¿verdad? Porque yo quiero que lo aprendan a hacer bien, que sean cuidadosos y que no tengan ningún problema. Bien, aquí hay un ejemplo. Vamos a seguir este ejemplo. Analicemos nuestra libreta. Es otra imagen otra vez. De 1 a 2, el topógrafo se paró en 1 y vio a 2. Con este azimut de esta distancia. Parado en la estación 2, hizo 2 radiaciones. Miren, vio a 2.1 y vio a 2.2. Porque este polígono tenía un problema. ¿Sí? Después parado en la estación 2 y pasó a 3. Tomó sus datos a 3. De la estación 3 vio a 3.1.
Tomo estos datos. De la estación 13 pasó a la estación 4. De la estación 4 hizo una radiación en 4, 1. Después paró en 4, tomó sus datos de 4 a 5. Sus datos de 4 a 5. Y parado en la estación 5 hizo 2 radiaciones. Radió a 5.1 y a 5.2. Y de la estación 5, él vio a la estación 1 y cerró su polígono. Y le pidió al topógrafo que él chequeara de nuevo de 1 a 2. Y aquí tiene su ángulo. Él tenía en el ángulo de salida 122.45.35, que es este que está aquí. 122.45.35. Es este, ¿verdad? Y lo restó al azimut en el cierre, que es de 122.4406. ¿Verdad? Y le dio a él, le dio 0.0129. Esa es la diferencia de los ángulos de 1 a 2 en la salida y de 1 a 2 en el regreso. Y lo comparó con 0 grados, 0,2 minutos, 0,14 segundos. Y estos datos los sacó el polígono tiene 5 vértices. Entonces sacó raíz cuadrada de 5. Le pidió a la máquina que lo convirtiera a sexagesimales, pero lo corrimos para que el resultado fuera en minutos y segundos. Entonces, el error máximo que él podía cometer en el campo era 2 minutos con 14 segundos, ¿verdad? Y al hacer nuestra operación, a él le salió 1 minuto con 29 segundos, mucho menor que el valor permisible, y eso lo calculó él en el campo. Entonces dijo perfectamente, mi polígono cerró bien, está correcto. ¿Por qué está correcto? Porque 0,1, 1 minuto con 29 segundos es menor que 2 minutos con 14 segundos. Eso ya lo vimos. Y después venimos y aquí está el cálculo de ese polígono. Aquí obvié algo, pero es para que lo veamos cómo se puede trabajar de otra manera. Aquí no puse rumbos, si ustedes se dan cuenta. Estación punto observado sin distancia, no puse rumbos, pero yo siempre pongo. En este caso especial no lo quise poner a propósito, para que vean que de todos modos se puede calcular coordenadas desde los azimuts. Pues para calcular Y, yo digo, el coseno, antes decía el coseno del rumbo, pero no tengo rumbo. Entonces ahora digo el coseno del azimut, ¿verdad? Son imágenes que fregar. El coseno del azimut multiplicado por la distancia y me va a dar signos. Por favor, calculen ahorita, quiero que lo calculen. Calculen el azimut de 122 grados, 45 minutos y 35 segundos, por favor. El azimut de 122 grados, 45 minutos, 35 segundos. Y lo multiplican por la distancia, que es 42.19. Y me dicen cuánto les da. Ahí estamos. Pero le dio el signo a usted. Entonces, como le dio el signo, lo pone en la columna sur. En cambio, cuando teníamos rumbos, ya sabíamos que iba a estar en el sur, ¿verdad? Pero esto es para que vean que sí se puede calcular desde azimut. Pero yo recomiendo que calculemos rumbos. Y lo mismo, para calcular, calcule ahí, por favor, el seno de 122 grados, 45 minutos, 35 segundos. Multiplicado por 42.19. Y le debe haber dado 35.48. Vale, de acuerdo. Entonces, esto es lo mismo que ya vimos. Este es otro ejercicio más. Y, el coseno del azimut por la distancia, y X, el seno del rumbo por la distancia. No hay pierde. Cuando ya tenemos esto, hacemos nuestra sumatoria, ¿verdad, muchachos? Ya sabemos. Y hacemos la diferencia en Y,
restamos 92.348 menos 92.594 y me da un error de 0.246. Aquí está. De la misma manera, como hago la sumatoria de todas las X y saco la diferencia y me dice que tengo una diferencia en X de 0.296, ¿verdad? Como ya tengo Y y X acá, yo puedo calcular el error de cierre, porque tengo Y y X y ese es un triángulo rectángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, elevando 0.246 al cuadrado más 0.296 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, me da que el error por el que no cerró el polígono es de 0.385, ¿verdad? 0.385. Este es un error más grandecito que el polígono anterior, pero no importa. Y ahora calculo el error unitario de cierre, que es el que está a la par. ¿Y cómo calculo el error unitario de cierre? Al error de cierre lo divido dentro de todas las distancias horizontales, dentro de estas distancias, ¿verdad? El error por el que no cerró el polígono dividido las distancias horizontales, y ese es el error unitario de cierre. En este caso me dice que el error unitario fue de 0.00132. Le puse más decimales solo por verlo, ¿verdad? Hasta donde llegamos. Y me doy cuenta, por supuesto, que es menor que 0.003. Si es menor que 0.003, quiere decir que yo puedo continuar con mi proceso de cálculo, ¿verdad? Y aquí está lo que ustedes ya saben hacer. Calcule el factor de compensación en Y y el factor de compensación en X. El factor de compensación en Y, la diferencia en Y, dividido la sumatoria de Y. Voy a la calculadora, Shift Storage A, ¿verdad? ¿Se recuerda? Ya metí ese dato a la memoria. Lo mismo en X, la diferencia de las X dividido la sumatoria de las X. Lo guardo a la memoria de la máquina, ¿verdad? F Shift Storage A o B. Y después vamos a ir multiplicando cada uno de esos factores por cada una de estas coordenadas. Y nos va dando todas las compensaciones. Yo aquí le pedí incluso más decimales a la maquinita para que me quedara exactamente el 0.246. Hice la suma, me da 0.246. Aquí hice la suma, también me da 0.296. Aquí pedí más decimales porque me quedaba tal vez 0.247, una cosa así. Entonces dije, bueno, como es un ejercicio de clase, voy a tratar de que me quede exactamente el 0.246, que es este. Y aquí el 0.296 estamos. Teniendo ya los factores de compensación, ya calculamos las coordenadas parciales compensadas, ¿verdad? Como ya tenemos los valores, les ponemos sus signos, por supuesto que aquí no están, desafortunadamente. Ese, como es una imagen, no lo puedo corregir. Pero, ¿cómo sé si este lo sumo o lo resto? Pues ya sabemos. Aquí tengo que el 92.348 es menor que el 92.594. Quiere decir que a este dato que tengo acá, voy a tratar de subirlo de valor, y este que es mayor voy a tratar de bajarlo, ¿verdad? Entonces, las compensaciones en esta sumatoria que es menor, las voy a sumar. Voy a sumar la compensación, esta la sumo acá, esta se la sumo acá y esta se la sumo acá. Y como necesito bajar este dato, a estas dos coordenadas las voy a hacer menores, entonces voy a restar sus compensaciones. Le resto esta compensación y le resto esta otra, ¿verdad? De la misma manera lo voy a hacer en X. Y ya voy a tener mis coordenadas parciales compensadas. Al tener mis coordenadas parciales compensadas, hago una prueba. Hago la suma algebraica y hago la suma algebraica acá. Y me resulta 0, ¿verdad? Y después ya calculo mis coordenadas totales, que ya sabemos, copiamos el primer par de coordenadas, ¿verdad? Este es menos 22.800 más 35.407. Y vengo sumando de 2 en 2. Sumo de 2 en 2, de 2 en 2. Y al final me va a decir que las coordenadas totales de 1 son 0, 0. Quiere decir nuevamente que todo el proceso nos va llevando de la mano, nos va diciendo que está correcto, ¿verdad? Bueno, cuando ya tenemos coordenadas totales,
Aquí lo que hice fue sacar, fíjense pues, saqué la información del polígono base. ¿Y cuál era el polígono base? De 1 a 2, 122, 45, 35. De 2 a 3, 358, 59, 41. De 3 a 4, 272, 31, 13. 272, 31, 13. De 4 a 5 tengo 178, 46, 06. 178, 46, 06. Y de 5 a 1, 59, 57, 46, 59, 57, 46, sus respectivas distancias. Entonces lo que hice fue sacar el polígono base. Calculé el polígono base y llegué hasta coordenadas totales. Ahora ya voy a trabajar el polígono de área o el polígono real. ¿Y cómo lo hago? Si se dan cuenta aquí ya tengo solo radiaciones, miren. Tengo las radiaciones que se hicieron de la estación 2, que se hizo de la estación 3, que se hizo de 4, y las 2 que se hicieron desde la estación 5. ¿Y qué hago acá? Y eso ya lo sabemos hacer. Aquí no calculé rumbos, ¿verdad? Podemos calcular rumbos, pero como les dije, que en este caso nos estamos yendo con azimut de una vez. Entonces vengo y calculo las coordenadas en Y y en X. ¿Cómo calculo las coordenadas en Y? El coseno del azimut por la distancia, y para X el seno del azimut por la distancia. Y me da todas las coordenadas parciales. Ahora tengo que encontrar las coordenadas totales del polígono real. Estas. ¿Y cómo las voy a calcular? Está fácil. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí ya calculé las coordenadas totales, ya está compensado todo eso, ¿verdad? De la estación 2, de la 3, de la 4, de la 5 y de la 1. Entonces, yo digo, de la estación 2 se hicieron 2 radiaciones. Estas son sus coordenadas parciales. Pero como las quiero hacer totales, y sé que fueron radiadas desde la estación 2, yo voy a buscar en coordenadas totales las coordenadas totales de la estación 2, que en este caso son menos 22,800 y más 35,407. Esas son las coordenadas de 2, ¿verdad? Recuérdense que las coordenadas son del punto observado. Si yo conozco las coordenadas de la estación 2 y las radiaciones fueron hechas desde la estación 2, a mis coordenadas totales de la 2 le sumo las coordenadas parciales de 2,1 y me da acá totales ya. Otra vez a las coordenadas parciales totales de la estación 2 le voy a sumar las coordenadas parciales de la radiación 2,2. Le sumo algebraicamente estas dos y ya me da las coordenadas totales del polígono real. Lo mismo acá, yo sé que tengo mis coordenadas parciales de 3,1, pero fueron radiadas desde la estación 3. Entonces, a estas coordenadas parciales de 3,1 les voy a sumar las coordenadas totales de la estación 3, que son estas de acá, ¿verdad? Y así voy obteniendo las coordenadas totales de mi polígono base. Lo mismo de la estación 4, yo traigo las coordenadas totales de la estación 4 desde la tabla anterior y le sumo algebraicamente las coordenadas parciales de la radiación 4,1. Estoy hablando solo de 4. Ya tengo coordenadas totales de la estación 4,1. Lo mismo de 5. Yo conozco las coordenadas parciales de 5,1 y de 5,2, que son estas. ¿Por qué? Porque las calculé. El coseno del azimut por la distancia y el seno del rumbo por la distancia, estamos. Ahora, como fueron radiadas desde la estación 5, a las coordenadas totales de 5 le sumo las parciales de 5,1, ya tengo estas coordenadas totales. A las coordenadas totales de 5 le sumo 5,2, que son estas dos de acá. Y ya tengo mis coordenadas totales, como bien dice aquí, ¿verdad? Como bien dice acá. Aquí no le hagamos caso a estos números, por favor, en este caso particular, porque son coordenadas de radiaciones, no son coordenadas totales. No entiendo por qué lo hice.
Por favor, estas dos líneas de acá no le pongan coco. Entonces, yo ya teniendo las coordenadas totales de mi polígono, sí, ya sé que son. Es que calculé el área por matrices. Al calcular el área por matrices, ¿qué fue lo que hice? Copié las primer par de coordenadas, menos 40,702. Aquí ya le agregué otro decimal más para que quede exacto. 33,533 lo copié aquí también, le agregué otro decimal para ser más precisos. Y entonces ya calculé en cruz, ¿verdad? El método de matrices con estas coordenadas totales. Y me da un área de 11,871.337 metros cuadrados. Ese es el área del polígono real. Es el área, siguiendo este ejemplo de aquí, es el área de este polígono. No calculé el área del polígono base porque no me interesa. Puedo haber tenido cualquier forma. Y acá tengo entonces ya calculado el área de mi polígono real. Calculo mis datos perimetrales, como ya sabemos hacer. Hago el dibujo de mi polígono, ¿verdad? Y aquí ya tengo el levantamiento y el cálculo de un polígono combinado. ¿Por qué combinado? Porque hicimos un polígono cerrado, que es este, que ya sabemos hacerlo. Y el polígono real estaba conformado por radiaciones. Entonces, calculamos las coordenadas parciales de las radiaciones y las sumamos desde la estación en donde está colocado el topógrafo. Ya tener coordenadas totales, calculamos el área por el método de matrices y ya calculamos el área del rumbo. En este caso, cuando son polígonos combinados, casi siempre se calcula el área solamente por Pitágoras. Perdón, se calcula el área por matrices. Estoy pelando cables ya aquí solo. Dibujamos nuestro polígono y ya tenemos, por supuesto le cambiamos la numeración al polígono. Antes este era 2.1, ahora es 1. Este era 2.2, ahora le llamo 2. A este le llamo 3, a este le llamo 4, le llamo 5, le llamo 6. Porque esos son los datos que le vamos a dar nosotros al plano de registro, que es el que va a usar el notario para inscribir la propiedad en el registro general de la propiedad, o para cualquier otro cálculo o diseño que vayamos a hacer. Bien, quiero preguntar, compañeros, ¿estamos claros? Quiero que este polígono lo repasen para el día jueves. Saquen la información en su cuadernito y lo calculan de nuevo. ¿Alguna pregunta? Sí, es la libreta de campo, usted. Sí. Bueno, miren, pues entonces, esta es la parte más simple de toda la planimetría. Y aquí tenemos polígonos por deflexiones, ya se los expliqué la otra vez, creo que no vamos a entrar a detallar tanto en eso. La deflexión es el cambio de ángulo que se tiene de una línea, ¿verdad? Este es el cálculo, el ángulo perfectamente se puede hacer una libreta, ¿verdad? Signos positivos es que se cruza a la derecha y signos negativos se cruza a la izquierda. Hay cómo calcular el error permisible, ¿verdad? Aquí les pongo yo las fórmulas. Ángulos internos y externos también lo vamos a ver. Y aquí, por supuesto, que este es el ejercicio que yo les dejé el otro día, ¿verdad? El otro ejercicio que vimos por radiaciones, porque hasta aquí creo que se termina el documento. Hasta aquí se terminó este documento. Esto no sé qué es. No le pongan coco a eso, es una información mía.
Pero ese documento no lo tienen ustedes, este es en Word, ustedes tienen en PDF. Bueno, muchachos, importante, por favor, que este polígono que está acá, más bien dicho, cópienlo en su cuaderno, por favor, esta libreta de campo, y calculan el polígono. Pero quiero que lo hagan y respondemos cualquier duda el próximo día de clases. Yo ya les estoy preparando un levantamiento completo en donde vamos a tener un polígono base, un polígono real, y vamos a calcular y vamos a encontrar algunos elementos más adentro del terreno. Porque cuando nosotros hacemos levantamientos topográficos para nuestros proyectos de arquitectura, no es solamente el perímetro, sino que aquí vamos a tener calles, vamos a tener tal vez edificios, vamos a tener árboles, vamos a tener cajas de registro de drenajes, un montón de cosas que van a ir adentro del terreno y tenemos que aprender a calcularlas. Entonces yo les estoy preparando una libreta extensa, ¿verdad? Si es un poquito más grande. Se las voy a enviar, la comentamos, y este es un trabajo de grupo, por favor, que necesito que me lo hagan a la perfección para que se recuperen en puntos de zona, por favor, ¿eh? Pero para eso tienen que calcular esto. Si no, van a estar perdidos. Ya nos hemos venido de la mano, nos hemos venido con este cálculo de polígonos. Ya llegamos al final de los polígonos cerrados, polígonos combinados, ¿verdad? Que aquí está la información, o sea, aquí está, no hay pierde. Solo tienen que copiar la libreta de campo, que es esta, y ponerse a calcular. Bueno, estamos, compañeros. Dos cositas, a ver, voy a dejarle compartir. Miren, AEDA nos mandó una nota, la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, que es el apoyo para ustedes, ¿verdad? AEDA siempre ha sido muy importante, desde siempre, ¿verdad? Desde que yo estaba ahí estudiando, fue importante la voz estudiantil. Es importante que ustedes, muchachos, estén al tanto de eso. Creo que ya les han de haber mandado a ustedes una invitación para una votación que va a ser ¿qué día fue, hijo de la chica? Es el día jueves. ¿Qué manda? Es el día jueves. Ah, el día jueves, Sergio, ok. Sí, y es en el Paraninfo, ¿verdad? Sí, en la zona 1. Así es. Entonces, muchachos, si pueden ir, vayan, porque miren, si uno no vota, no tiene derechos pues a decir nada, pues, ¿verdad? A exigirle a EDA, miren, muchachos de EDA, necesito tal cosa, pero si no votaron y no colaboraron, no tuvieron interés en ¿cómo se llama?, en participar, entonces se pierde el derecho, ¿verdad? Entonces, si lo pueden hacer, compañeros, háganlo, es mi consejo. ¿Estamos, verdad, Sergio? Sí, arquitecto, correcto. Muy bien. Entonces, permítanme un momentito. Voy pasando listas rapidito. Jennifer Yulisa Fernández, por favor. Presente. Muy bien. Luis Alberto Alvisures Morazán. Presente. Jonathan Gaspar Chitop López. Jonathan Gaspar Chitop. Debe faltar estas clases. La frega. Paula Cristina González Cruz. Paula Cristina. Es tercera clase que no viene. Débora Araceli Koch López. Presente. Bien. Jorge Andrés Sierra ya no vino. Gerson Ricardo José Reyes. ¿Quién es usted, Reyes? Ricardo José Reyes. No, aquí yo soy Jorge Sierra. No había venido porque estuve hospitalizado unas semanas por dengue. ¿De veras usted? Mira, Sí, tiene era que del ponerse el día, hemorrágico. ¿de veras se le fue mal, va usted? Sí.
Cuídese. Viene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 faltas usted. Va, póngase al día, Manuel. Póngase al día y estudie, ¿sí? Muy bien. Ricardo José Reyes Bautista. Hoy Presente, sí. arquitecto. Muy bien. Lester Fernando Hernández Marroquín. Lester Fernando Hernández. Bueno. Esteban André Roldán Vázquez. Presente, arquitecto. Muy bien. María Fernanda Cárcamo Maldonado. María Fernanda Cárcamo. Y ha faltado bastante bien. Jason Estuardo López González. Jason Estuardo López. Sergio Daniel Varías Morales. Buen día, presente. Gracias. Óscar Josué Pérez Quevedo.